Fútbol y Japón. Ujú. Ah, sí. Pues,
Horas. Ahora sí, Qué poca luz. buenas, buenas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Están finalizando el día. O se lo tomaron, no lo sé. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo va? están? Vamos a comenzar esta charla, este conversatorio. Nosotros decimos que es una charla entre colegas, ahí se están uniendo más colegas, más gente. Una charla más que nada tipo seminario queremos hacer, no queremos hacer una... Esperen que hay más gente viniendo, qué bueno. Qué bien. No queremos hacer un monólogo, obviamente vamos a dirigir un poquito, vamos a hablar un poco de los temas para aquellos que desconocen, pero la idea es dialogar un poco, charlar para ver la diferencia entre lo que es la reflexología y la digitopuntura oriental. Sí, sí, más que diferencias, las coincidencias Coincidencia. que hoy día, gracias a la tecnología y gracias a la divulgación científica, podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? Hay cosas que no se van a encontrar en libros, hay cosas que vamos a comentar que son simplemente reflexiones después de haber estudiado bastante y después de haber podido tener la oportunidad de comparar, sí, comparar eh, las las dos vías, la occidental y la oriental, respecto a lo que es el campo reflexológico. Si están de acuerdo, podemos comenzar para no dilatar, porque la Sí, sí, mayoría están no. de fin de semana Ya son las largo 8. y seguramente tendrán que ir con sus familias. Entonces, Solemos empezar 8:05, 8:10 para esperar, pero ya hay gente sí, conectada sí, y pero vamos a sí. tratar de respetar la puntualidad y respetar a los que se conectaron a tiempo. Bien, lo que yo tengo para aportarles es que después de haber estudiado la fascia, después de haberme involucrado bastante en lo que es el tema de fascia, que gracias a la tecnología de los últimos años, a la divulgación de los últimos años, a raíz de, yo creo que fue a partir de pandemia que hemos abierto un poquito las fronteras del conocimiento y nos empezó a llegar mucho material de otros países. La pandemia nos obligó a Sí, aceptar la tecnología, sí, yo creo que porque estamos medios reacios a lo que era tecnología y la pandemia nos obligó, sí o sí. sí, la El que no mayoría. se enganchó se quedó atrás, muy atrás. Sí, y yo que soy bastante inquieta y que cuando hay algo que me llama un poquito la curiosidad, me meto, y gracias a la tecnología me permite bucear, pero también tengan cuidado que a Hay de veces, todo en la red. sí, a veces hay publicaciones que son de estudiantes, yo siempre a mis alumnos, las que me conocen ya saben, de un mismo tema, traten de leer varios autores para ver si hay coincidencias o no, para sacar sus propias conclusiones, porque son todos profesionales y tienen la capacidad de sacar conclusiones. Y sobre todo porque hay colegas que tienen pensamientos diferentes, ¿No? algunos hasta contrarios. Entonces Claro. es bueno eh, probar, probar uno y cuando es en lo que es la práctica en un paciente es saber evaluar si no es peligroso para el paciente. Sí, no, y aparte hay que ir llevando registro. Siempre nosotros instamos a nuestros alumnos a que hagan estadística. ¿Sí? Ya sea con la misma persona llevando una anamnesis, llevando lo que vamos haciéndole semana a semana o con la frecuencia que venga y vemos la evolución, porque a veces ante un mismo síntoma el resultado es distinto, inclusive en la misma persona, porque tiene que ver con muchas cosas que ya lo hemos hablado incansables veces, que tiene que ver con los factores emocionales, factores ambientales, estresantes. Pero vayamos a algo básico. Nosotros siempre cuando mostramos o charlamos algo, lo hacemos sobre todo desde la experiencia, de haber probado, ya sea Ujú. con nosotros o con nuestros conejillos de India, con nuestros pacientes a los cuales probamos Bueno,
si funciona, si hay una mejoría, le hacemos un seguimiento, el mismo paciente nos acompaña en descubrir la técnica. Hay pacientes que por ahí ya saben que somos de probar, no digo Ujú. experimentar, pero sí probar las distintas técnicas y les encargamos que presten atención en el mismo día, que presten atención en la semana, a ver cómo ese tratamiento, ese protocolo que hemos aplicado, ha generado o no algún cambio significativo en la patología que trae. Es decir, que sean escuchas de su propio cuerpo. Muchas veces ha venido gente y les hago pregunta, pero ¿vos cómo corres? ¿Corres así? Y qué sé yo, como que bueno, cuando salgas a correr, fíjate, y si estás así, relaja porque eso te está haciendo mal. O si estás sentado mucho tiempo, no hago nada, estoy en la oficina, mire, y no sé por qué me duele, y cruzas la pierna con un síndrome piramidal. Y que no sé, bueno, cuando estés horas y horas en tu oficina, fíjate, si la cruzas, no la cruces más, ponle un banquito, bueno, darle todas las recomendaciones porque uno tiene que ir más allá del masaje. Tenemos que ir tratando de que la persona se haga consciente de su propio cuerpo, qué puede modificar, cómo lo puede hacer, sugerir. Siempre decimos que acompañamos en el proceso de las personas. No somos médicos, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero somos terapeutas que acompañamos procesos. Bien, para tratar de generar bienestar, ¿eh? Nadie habla de curar, nadie habla de revertir situaciones, simplemente nosotros tenemos que tratar de ser más empáticos y más humanos con la persona que tenemos delante. No son máquinas que vienen a reparación. Bien, dicho esto, en el segundo entrenamiento, que va a comenzar en los primeros días de mayo, se van a encontrar con que vamos a hablar de la fascia. La fascia da mucha tela para cortar, porque es así, Es porque grande. hay mucho para hablar, pero digamos que para hacer una síntesis, la fascia nos estaría explicando el porqué de los puntos reflejos. Sabemos por un lado que hay puntos gatillo, como la mayoría sabe al ser masoterapeutas, que hay un punto gatillo, una contractura específica que irradia dolor a zonas alejadas dentro del mismo músculo. ¿Sabemos eso? Sabemos que la reflexología podal, auricular, está el mapeo de todo el cuerpo, que si nosotros estimulamos ese puntito específico, podemos mejorar no sé, el funcionamiento intestinal, el funcionamiento renal o hasta las emociones mismas. La misma reflexología clínica, que es Claro. más compleja, es Ujú. completa. Sí, sí, porque abarca emociones también. Ahora, también sabemos que en época, por ejemplo, lo más común es la digitopuntura de medicina tradicional china, pero también ya los egipcios, también en India, se habla de reflexología desde principios del 1900, que sepamos. La medicina tradicional china es milenaria y funciona porque nosotros, desde acá, desde Occidente, sabíamos que funciona y lo aceptábamos como tal cosa. No, no Pero se aceptaba. como los occidentales, siempre lo digo y lo voy a repetir una y mil veces, necesitamos medir, pesar, constatar, cualificar, hacer método científico para decir, esto sirve, esto es así porque es así. Estaba releyendo algunos textos y ya en 1930 Fitzgerald pudo determinar zonas reflejas. Yo había hecho una comparación con Goodher en los años 60, pero entre el 30 y el 40 se hizo el primer mapa reflexológico podal. Ya, fíjense, 100 años. Y recién ahora le estamos dando cierto significado, no digo con rigor científico, pero Validez, por decirle significado. eso, revalidar esas teorías que sabemos que funcionan, que funcionaron durante 100 años en Occidente. Eh, Gracias a la tecnología, Bien. gracias al estudio de las bases. Justamente, hoy conocemos que la fascia es un órgano más. Claro. Ya se lo considera un órgano. Nosotros cuando comenzamos a estudiar, se le nombraba la fascia Ujú. como algo más, como un tejido más.
algunos ya contemporáneos nuestros se animaban a hacer un dibujo de Ujú, las cadenas faciales, sí, miofaciales, y nosotros a veces le damos bolilla, a veces no, ujú. veíamos de qué se trata, qué nos quieren Y inventar. sí, yo no terminaba nunca de entender hasta que empecé a investigar en estos últimos años, porque me llamó mucho la atención eh, la digitopuntura. Me llamo muy bien, como somos occidentales, tengo que medir y justificar. Yo a mi mente, si no me lo explica, no, porque si también no me da la gana entenderlo o aceptarlo. A menos que lo haya practicado conmigo, y cuando lo practico conmigo me da resultado, entonces quiero saber por qué pasa en mi cuerpo lo que pasa. El tapping, ¿por qué el tapping tiene Ujú. una reacción positiva? El tapping, no el typing, ¿eh? El tapping, el de los golpecitos. ¿Dónde golpea? ¿Por qué golpea en esos Mm. puntos? Y en esos puntos tienen una respuesta positiva. Entonces, bueno, aquí lo que el objetivo nuestro siempre es profesionalizar al masajista, que el masajista no sea, y discúlpenme, no quiero ofender, que no sea un pasacrema, como dijeron una vez, y que hagamos maniobras organizadas. Tenemos que saber por qué. Tenemos que saber qué pasa. Ya lo hemos hablado un montón con las chicas, con la mayoría que han hecho el curso de masoterapia oncológica y hemos desarrollado mucho el tema del sistema nervioso. Y yo a ustedes en el primer entrenamiento les presenté parte de esas charlas, partecitas, pequeños extractos como para que tengan una idea global eh, sobre cómo es la inducción nerviosa y cómo el cuerpo va segregando las neurohormonas. Ya hablamos mucho de todo eso. Ahora le toca el tema de la fascia. La fascia es un tejido conectivo, con los fibroblastos que la conforman, arman la matriz. Es una matriz que ya van a ver después en el video que para tener la oportunidad de ver en el segundo entrenamiento, es una matriz bastante, se ve caótica, pero no lo es. Tiene absolutamente sentido todo como se ve. Pasa que nosotros tenemos que ver al milímetro como si fuera una estructura de ingeniería que realmente tiene que estar sumamente hidratada, pero lo que más nos importa, y en este punto de la charla de hoy, es que es rica en receptores nerviosos, rica en receptores sensoriales. Y es ahí donde vamos a trabajar con las distintas técnicas, sea la que utilicen ustedes o la que les propongamos nosotros, para estimular de determinada forma esa fascia subcutánea, porque no vamos a ir a la fascia profunda, porque hablaríamos de la toracolumbar, hablaríamos de la fascia visceral, y no es la idea en esto. Simplemente ver qué podemos hacer para mejorar el estado de bienestar de las personas. ¿Dónde le dimos nosotros, dónde hicimos ese clic con respecto al estudio de la fascia? En un video, en un estudio científico de una doctora, una médica, en donde a través de, ¿qué eran? Rayos X, no, No una ecografía. de una ecografía, En la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. ingresaba una aguja de dígito puntura, de La acupuntura, acupuntura. y al clavar la aguja, la fascia se envolvía en la misma, en símbolo de protección. ¿No? Una cosa Trataba de así. encapsular a la aguja. Una vez que la quiso sacar, tironeaba, no la soltaban, estaban bien encapsuladas. Yo automáticamente cuando vi ese video, dije, claro, si la fascia envuelve la aguja y la persona que hace la acupuntura la mueve, ese movimiento hace que la fascia también se movilice, no donde Ujú. pone la aguja, sino de manera a distancia, digamos. Ahí es donde funcionan las cadenas faciales o miofaciales. Sí, no, pero además, mi analogía es con una autopista. La fascia es la autopista, es la vía rápida de conexión del cuerpo con el cerebro. Es la que primero le dice, acá me están pinchando, y el cerebro interpreta, pero digamos que en el cerebro nosotros no tenemos
Una neurona para la O, una neurona para el músculo gemelo, una neurona, no, en distintas zonas, va a gestionar, como lo hablábamos ya en otras oportunidades, va a gestionar un órgano con un grupo muscular, con una zona específica del cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, es que si se estimula un sector, puede haber o un dolor reflejo o una analgesia refleja. O sea, de la misma manera que se produce el dolor reflejo, podemos generar la analgesia. ¿Y cómo se genera? Porque también la fascia, ese estímulo facial libera ATP. El ATP, para los que hacen masoterapia deportiva y que están más interiorizados en el músculo, más precisamente, el ATP es la energía que provoca la contracción muscular, pero también es un modulador del dolor. Y si nosotros a eso le sumamos esa liberación de ATP por estímulo miofacial, le sumamos la liberación de oxitocina y serotonina, que son dos moduladores del dolor, el punto de dígito puntura va a generar analgesia. Sabiendo el entretejido, el entramado de la fascia, hoy podemos determinar que esa digitopuntura, porque nosotros no vamos a clavar agujas, porque no somos especializados, para especializarse lleva muchos años de mucha anatomía neurológica. Vamos a hacer digitopresión con distintos elementos, pero sabiendo que en determinado punto nosotros vamos a causar un efecto específico. En medicina tradicional, los chinos creían justificaban todo con si la energía vital fluía o no fluía. Si había estancamiento o estaba más apagada la energía, por decirlo de alguna manera, se producían los malestares físicos o la manifestación de la enfermedad. Esos canales energéticos con los distintos subos, que son los centros energéticos, los pequeños torbellinos energéticos, responden a cada órgano, corresponden a cada emoción, Ujú, corresponden a una cadena de elementos. Nosotros cuando hacemos también la técnica cráneo-sacral, ujú. manejamos la fascia desde dura madre y la manipulamos desde el cuello y llegamos o podemos llegar a los distintos órganos a través de el conducto que la lleva a través de todo lo que es la columna vertebral. A ver, recuerden que el cerebro está envuelto por tres capas de fascia. ¿Bien? La dura madre, la vía madre y la aracnoides. Esas son las que protegen nuestro cerebro y a través de ellas se nos produce toda la recaptación de lo que vamos viviendo en el exterior. Pero también tiene que ver con la médula espinal, ¿sí? Eh, mm, me sacaste, me Perdón, llevaste para otro lado. Pero bueno, digamos que hablando de digitopuntura o de acupuntura, esos tubos, esos puntos determinados en los canales energéticos, pero están determinados en algún punto del cuerpo. O sea, el canal energético no es aire, está en un punto determinado del cuerpo y uno tiene que ir buscando las oquedades para analizar y dar con el punto exacto de la persona. No es solamente para... El mismo punto puede calmar el dolor de cabeza, calmar una angina, calmar un dolor de muela, puede calmar un dolor muscular. O sea, tiene muchísimas connotaciones un solo punto. Y también para un dolor, que yo, mi resumen cuando estudié era, bueno, dolor de codo. A ver, ¿cuántos puntos de distintos meridianos podían calmar el dolor de codo? Y para su sorpresa son muchos, dentro de un mismo meridiano y de otros meridianos. Entonces, así, con ese resumen, nosotros podemos armar un protocolo de trabajo, porque sabemos que tocamos acá, por acá, no importa si recorremos, no necesitamos hacer el recorrido de todo un meridiano.
Con saber los puntos, ya está, a mí me alcanza. Yo no soy de la cultura china, soy occidental. Y necesito mejorar y darle la posibilidad a la persona para que se autorregule. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos los distintos protocolos armados, en donde podemos, a través de esos protocolos, por patología, identificar en las distintas técnicas de digitopuntura, ya sea auriculoterapia, Sí. reflexología y demás, cuáles son los puntos específicos para ayudar a calmar esa dolencia. Decimos ayudar, ¿por qué? Porque siempre tenemos que decir, ¿no? Estas son técnicas complementarias. Entonces, si nosotros podemos sumarle a la masoterapia con esta técnica, podemos hacerlo de la auriculoterapia, podemos Sí. hacerlo directamente de la reflexología en mano, de la reflexología podal o incluso en cráneo. Lo que es la reflexología coreana es muy buena también. Buenas, ¿cómo estás? Moto G85 5G. No sé qué Este, es. la reflexología coreana, sobre todo la parte facial, es muy buena Ujú. y se utiliza para rehabilitación. Ojo con eso. Nosotros no rehabilitamos, pero No, digamos que podemos aprender la técnica. aprender la técnica. Y bueno, Samuelito. Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Samuel? Em, Podemos aprender la técnica y si eventualmente alguna persona viene con algún tipo de lesión que podamos ayudar, porque yo siempre les digo lo mismo, cuando viene una persona a consulta tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Para que tu cuerpo se recupere, porque la célula tiene la capacidad de recuperarse, ¿sí? De protegerse y recuperarse. Entonces, partiendo de esa base, yo no curo, la persona se autorrepara, pero si le puedo brindar elementos apropiados para que lo haga, porque no está pudiendo sola, bien. Si no tengo los elementos, veré qué puedo hacer que no cause mayor daño. ¿Bien? Si estuviese nuestro amigo Marcelo Sousa, diría, ¿y no trabajás el nervio vago? Él es un enamorado del nervio vago. Este, todos sumamos, todos buscamos Ujú. sumar distintos elementos, distintos protocolos. Nosotros siempre no nos cansamos de decir, el cuerpo necesita determinadas herramientas. Nosotros tratamos, dentro de nuestro conocimiento, volcar la mayor cantidad de herramientas, generando Mm. protocolos para restaurar, autorrestaurar el organismo. Este, hace poco tomé un curso con un médico español sobre el nervio vago y es muy complejo. Hay que saber de medicina. No es tan fácil porque hay que medir la frecuencia cardíaca, hay muchos marcadores a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el nervio vago es un nervio que va a regular y le va a dar la movilidad a los órganos del cuerpo. Y va a regular los mecanismos compensatorios. Hay muchos, a ver, el cuerpo siempre tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Homeostasis. Entonces, cuando algo se desregula por algún motivo, el cerebro automáticamente, el sistema nervioso central, automáticamente trata de compensarlo desde otro lugar para que se mantenga el equilibrio lo mejor posible para que la enfermedad no se manifieste. Cuando se superan los límites, obviamente la enfermedad se manifiesta, pero siempre antes y previo a cualquier otra cosa que ustedes se den cuenta, siempre existen sistemas compensatorios, por eso no es tan fácil el nervio vago. Yo había leído un libro hace tiempo, ya lo lejos, que haciendo unos ejercicios así, así, pero no se tenía en cuenta ritmo respiratorio, cardíaco, páncreas. Azúcar. Es mucho lo que hay que saber antes de decir, bueno, hagamos este tipo de técnica, hagamos esta terapia para el nervio vago. Cuando vieron que muchas veces te dicen, no, vos haces unas respiraciones así, así, asá, y calmás la ansiedad y calmás. Si el sistema autónomo está desregulado, no hay respiración que te acomode. No hay. Y lo he intentado. Es más,
tanto lo que me pongo en concentración para respirar y que se me calme la ansiedad, que me pongo más ansiosa, porque justamente está desregulado desde otro lugar. No es 2 más 2 4. Somos muy, muy complejos. Y como no somos médicos, no nos tenemos que meter en camisa de once varas a jugar a ver si te acomodo. No va por ahí la cosa. Va por aportar datos que hayan sido verificados por nosotros mismos en nuestro gabinete. A mí me funciona mejor la auriculoterapia para muchísimas cosas. Soy una enamorada de la auriculoterapia, más allá que saben que para mí el taping es lo que calma el dolor más rápido. Saben que yo va por ahí lo mío, pero digo, en estas cuestiones reflexológicas, para mí va mucho mejor el mapa del cuerpo humano en el pabellón auricular y el estímulo de esos puntos específicos, puntos que eh, haciendo el análisis de que si yo tengo un órgano en disfunción, porque la persona atravesó tal o cual emoción y tiene un dolor, no sé, en el ciático, entonces yo voy a trabajar específicamente el órgano, voy a trabajar la parte de la columna vertebral y voy a trabajar la parte nerviosa. Es mucho para tener en cuenta, sí, para eso se estudia. Y lleva tiempo estudiar y asimilar toda la información que uno viene trayendo y tratar de que las neuronas puedan hacer asociaciones positivas y válidas. Y hoy tenemos los machetes, que son los Sí. protocolos armados, que los guardamos Y y que sí, cuando nos aparece un paciente, decimos, a ver qué tiene, bueno, a ver, pac, 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 sacamos la ficha. Sí, en la próxima sesión te voy a hacer esto. ¿Te parece bien? Porque hay que tener un contrato con el paciente. siempre. No es solo se hace lo que yo digo. En mi consultorio no me digas que no, pero sí, sí, te voy a poner en conocimiento de Sí, qué es sí. lo que voy a hacer. En la próxima sesión, cuando vengas, te voy a hacer tal y cual cosa. Y Sí. vamos a probar si hay algún tipo de mejoría con respecto a lo que te estoy haciendo, que normalmente es el masaje. Sí, yo eso lo hago mucho con las flores de Bach y siempre lo he dicho, yo no receto porque se me antoja. No soy, y no tengo autoridad en psiquiatría o en psicología para decir, no, usted tiene que esto o aquello. No, yo te acompaño en el proceso. ¿Te parece bien que trabajemos este aspecto que me parece que es lo que te está perjudicando? O viene atravesando un duelo. Bueno, hay estas gotitas. ¿Estarías dispuesto a tomarla? Te hago una receta para que las compres en farmacia. A lo sumo no te harán nada. ¿Querés sostener el duelo un tiempo más? Sostenelo. No gastes plata en las Este, gotitas. pero yo no doy indicaciones médicas, pues no soy médico, soy masajista. Masajista muy comprometida con la parte terapéutica. Acompañar a las personas en sus procesos, para mí es apasionante. Los que me conocen saben que mi problema de base es el dolor crónico y la fatiga crónica. El dolor lo tengo controladísimo. Di con un médico que voy a ver si les puedo poner en este entrenamiento algo de psiconeuroinmunología, que es lo nuevo que hoy se está dando en los médicos. Los médicos viejos llevan la medicina convencional, te calman el síntoma, pero no van al origen de lo que te está pasando. Es muy raro. Van al origen tal vez biológico de que, si te funciona, estás con diabetes, te funciona mal pero no saben por qué se desató esa diabetes. No te buscan, no hurgan, no van más allá. Se quedan con eso, están en ese rango. En cambio, la medicina nueva, o lo que se vino en esta última década sobre todo, es tratar de darle foco a algo más global. Trato de no usar la palabra holística, que es la que corresponde, porque siempre nos vamos a desviar para el lado de otras técnicas opcionales, alternativas o complementarias, como a ustedes les guste decir. No, no, no. Cuando yo hablo de holístico, es ver a la persona en su complejidad, En un todo. en Como un un todo. todo. El médico que después de casi 15 años me dio en la tecla y que es el que me lleva prolijito para adelante, que me dan ganas de levantarme de la cama y vivir y hablar con ustedes y seguir investigando y seguir trabajando, él es psiquiatra de base, pero es psiconeuroinmunoendocrino y no sé, la quinta nunca me acuerdo,
porque él me enfocó desde la parte autoinmune, desde la parte, Inmuno. sí, 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 la parte inmunológica, desde la parte neurológica, desde la parte psiquiátrica, porque una vez que se te descompensa algo, volver a reencauzar el equilibrio es muchísimo. ¿Por qué tantas inflamaciones en el cuerpo? Bueno, investiguemos por qué. Vamos a ver por qué. Mi factor común, y que lo he ido desarrollando con el tiempo, es quitar el estrés, quitarme situaciones estresantes. No, no, que sos mi ancla. No, no, no. Quitarme situaciones estresantes que yo no podía manejar, no podía aceptar, cambios que no pude aceptar durante años y me costó muchísima terapia convencional. Una vez que yo solucioné esas cuestiones y cambié la dieta y cambié mi estilo de vida y dejamos la gran ciudad para venirnos al campo, estar en contemplación, en paz, armonía, que nada altere mi status quo, mi cuerpo empezó a responder. Mientras tanto, no había droga que a mí me hiciera bien. Entonces, así de complejos somos. Hasta se dejó hacer masaje la semana pasada, que antes no podíamos ni ¿Sí? siquiera tocarla. Así de bien. Por eso, y volviendo al tema de hoy, es importante saber, es importante tener el conocimiento base, es importante investigar. Si algo les da curiosidad o algo no les cierra, investiguen, investiguen, investiguen hasta que, ¡cling!, les caiga la ficha. ¿Bien? Para mí, la fascia fue clave. Una de las cosas que yo una vez publiqué un videíto, no sé, hace un año o dos, ya estaba acá, donde les explicaba que cada vez que yo me levanto a la mañana, ya ahora me pasa menos, pero en ese momento todavía estaba muy atacada, era una rigidez. Yo le decía al médico, siento que soy como una salchicha, estoy envasada al vacío, porque me tenía que estirar hasta que el cuerpo, porque si no era no solo sentirme atrapada en el cuerpo, sino con esa rigidez matinal, sino que eso me generaba dolor. Cuando yo me pegaba los primeros estiramientos, pero todo el cuerpo, piernas, brazos, espalda, cuello, recién ahí comenzaba a funcionar bien y como que arrancaba el día. Cuando me puse a investigar el tema de la fascia, tiene mucho sentido. Si yo lo hubiera sabido antes, lo hubiera vivido desde otro lugar y no con la alarma que lo vivía, ni la angustia que lo vivía, porque no sabía qué me estaba pasando. Resulta que la fascia, para estar en condiciones óptimas, digamos, tiene que haber movimiento. Hay un médico alemán que sugiere el movimiento para evitar el engrosamiento de la fascia. ¿Qué significa? Que ante el reposo los fibroblastos se reproducen. Engrosa la fascia, genera adherencias, porque convengamos que la fascia recubre órganos, músculos, hueso, para, Vísceras. claro, para que todo se vaya resbalando, no haya tironeos en el interior de nuestro cuerpo, porque estamos inquietos y nos movemos. Cuando el cuerpo queda en reposo, los fibroblastos comienzan a reproducirse y comienzan las adherencias. Entonces el cuerpo tira, cuesta el movimiento. Cuando hay alguien que antes usaba mucho poner yeso, enyesar, enseguida se enyesaba un brazo, un tobillo, eh, que la recuperación, una vez que retiraban el yeso, y de hecho se muestra en las placas radiográficas que hay todo un tejido blanco que envuelve la zona, era doloroso, porque había que romper la estructura facial para que comience a estar lubricada y comience la persona a poder a mover esos músculos de manera independiente sin arrastrar la piel y los órganos y demás. Ya el amigo Kenzo Case Sí, 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 decía no a dejar fijo una sí. lesión. Usemos el taping, el vendaje neuromuscular, para que tengan cierta movilidad, que esté contenida la lesión, pero el resto del cuerpo tiene que tener cierta movilidad. Hoy por hoy, cualquier lesión, los médicos no mandan reposo. No, ya no. Continúe la actividad deportiva, continúe el entrenamiento,
lento, Sí, recuerde que menor intensidad. está la Ujú. lesión, pero que el cuerpo se mueva. ¿Por qué? Porque también lleva nutrientes, lleva sangre nueva, más oxigenada y se regenera más rápido la lesión de esa manera. Bien, el doctor Kenzo Case, para los que no lo conocen, fue el creador del taping, el vendaje neuromuscular. En los años 70, junto a su compañero Murai, el doctor Murai, en Japón ambos, Todos han hecho el curso de taping con nosotros, no, no, porque hay ¿no? gente que no conoce. Bueno, entonces después Eh, le vendemos el curso después. Ellos proponen y sostienen la teoría de que con movimiento, buena irrigación sanguínea y buena irrigación linfática, o buen tejido linfático, las lesiones deportivas, ellos se dedicaban a deportistas de élite, se recuperaban más rápido. Entonces, por eso la creación del vendaje, no el vendaje rígido como se acostumbraba hasta ese momento, sino el vendaje neuromuscular que es elástico. Colocado de determinada manera, genera impulsos nerviosos para provocar respuestas favorables y positivas en los músculos. Generalmente se trabajaba la parte muscular o para hacer un drenaje o para proteger ligamentos y tendones y demás, pero nunca inmovilizar, justamente por el engrosamiento de la fascia. Yo después de tantos años, recién ahora me estoy dando cuenta de estas conclusiones. Y hay otro factor muy, muy importante, que es la hidratación. Ujú. La ingesta directa de agua, no Agua. de cualquier líquido, de agua. Ujú. Cuando uno se levanta a la mañana, lo primero que te dicen para reactivar todos los órganos es tómate un vaso de agua y mínimo en el día X cantidad. ¿Por qué? Porque justamente la fascia tiene que estar bien hidratada para que sea más elástica. Es un factor común en los adultos mayores, la gente grande, que no toma tanto líquido porque no quiere ir al baño, no Ujú. quiere orinar tan seguido, el dejar de beber agua. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a entumecer, empiezan a tener rigidez muscular, que cuando hacen alguna actividad o caminan mucho le duele el cuerpo. Entonces, bueno, todo eso hay que revertirlo, hacérselo entender al adulto mayor que tomando líquido, la fascia se va a hidratar, se va a poder estirar bien y esos movimientos que tiene que hacer, que debería hacer para no lograr rigidez en el cuerpo, le va a ayudar, lo va a beneficiar. Bien, el otro día escuchaba de México, creo que era, que decía, ¿cuánta agua tenemos que tomar? Ah, pero ¿Cuán- era un exagerado ese. No, no, no. Porque somos personas, individuos distintos, todos. No es 2 litros para todo el mundo o 3 litros para todo el mundo. Mínimo 2 litros. Hay que tomar durante el día, cuando uno está en vigilia, se dice, cuando uno está despierto, hay que tomar el peso de cada uno dividido 7. Eso da la cantidad de vasos de 250 centímetros Me voy a cúbicos ahogar. de agua. Bueno, hay que recorrer ese cuerpito. No es lo mismo mi hija de 50 y pico de kilos a yo que le duplico, que casi 100. No es lo mismo, porque el sistema facial es distinto, porque nuestro cuerpo es distinto. Las edades son distintas. Pero digamos que como una norma general y para que sea un poquito más específico para cada uno, aunque hace una dicotomía en las palabras, eh, es el peso de cada uno dividido 7. Y eso me pareció sumamente interesante porque yo dije, ah, mira todo lo que tengo que tomar, que yo creí que con 8 vasitos alcanzaba y son unos cuantos más. Bien. Eh, pero todo esto hace a que las personas estén mejor. Habíamos hablado del paralelismo entre las reflexologías y de la digitopuntura, que será el tema clave de hoy. Yo quisiera saber si alguien de ustedes es reflexólogo, si alguien de ustedes hace digitopuntura o acupuntura, si tienen conocimiento de medicina tradicional, como para ver qué aportes nos pueden brindar también, porque estamos en constante apertura mental para, para lo que ustedes quieran proponer o tratar de dialogar y sacar algunas conclusiones, porque a lo mejor me pueden dar algún conocimiento que yo todavía no tenga. Por eso es un seminario, una charla entre colegas, entre pares.
Y buenas noches a todos los que saludaron. ¿Nadie, nadie? Qué silencio. Fabián el ruso Bada está por ahí. Hola, ¿Quién habla? hola, Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Quién? Nancy. Perdón, estoy trabajando. Recién acabo de poder entrar. Nancy me parece que es. Sí, es Nancy. Nancy, ahí Esta está. voz Bien. indiscutible. Saludo a la abuela. Sí, La abuela se va a recibir con Ahí nosotros. está, ahí ay, está. bueno, Hola, gracias. Ah, Nancy. Acá estoy. Qué gusto verte. Saludo a la abuela, dice. Sí, sí, gracias, gracias. bien. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás, querido? Por Miramar también, ¿no? Bien. A ver, ¿Me tengo escuchan? conexión. Sí, A ver, decime. Sí, se ahí escucha y está. te veo. No, le decía que No, se cortó. Se corta. recién Se te terminó de atender, entrecorta. pero que venía la moto de regreso, estaba ahí a 2 cuadras de la Ah, bueno, venga. guadita. Bien, Yo lo escucho bien, ¿eh? Ah, entonces somos nosotros que no lo escuchamos bien. A ver, no lo veo. bien. Ahí me comenta Samuel que hizo un curso casi 2 años y que se pierde con el tema de los meridianos. Y Claro, sí. es complejo, no podés acordarte todo, no podés tener todo de memoria. Vos calculale, a ver, vamos a un poco de historia. Por allá por el 97, 98, 1998, empecé a estudiar masaje. Fue un curso larguísimo de un mes, en donde me enseñaron masaje profesional, reflexología, drenaje linfático y deportivo. En un mes todo eso. ¿Cuántas clases por semana? Una. ¡Ay, Dios, qué horror! Era una de cada cosa. Cuando yo me recibí, dije, qué bueno, mira todo lo que sé. Obviamente en esa época no había internet, No, claro. era libro. Sí, Y no, yo no. dije, no puedo estudiar con esto. A ver, yo ya tenía conocimientos en la parte holística. Entonces me entusiasmaba incorporar algo físico a lo que era la parte de energía. Cuestión que me llamó la atención la posibilidad de estudiar medicina tradicional china. Había un chino allá en Buenos Aires, en Capital, eh, no me acuerdo en qué barrio era, pero muy bueno. Claro, pero era carrera. Claro, claro. 4 años era la carrera en ese momento. Yo dije, no, ni loco. Aparte, no iba a durar mucho en Capital, me iba a volver a la costa en cualquier momento. Y yo soy de los cursos cortos. No le No, gusta leer. no me gusta leer, en ese momento era obligado y leía, tenía mi libro en la mesita, pero hoy por hoy ya no. Pero ¿qué ocurre? Dije, no, es muy largo. Y ahí empecé a hacer pequeñas capacitaciones, pequeños cursos, y empecé, no a trabajar, porque empecé a trabajar mucho más luego, más avanzado. ¿Por qué? Porque me di cuenta, y a medida que iba leyendo, libros de deportivo, que vos decías, pero todo esto es deportivo, nada más. ¿Y drenaje dónde está? No existe el drenaje acá. Y pero si a mí me mostraron un módulo chiquitito, ahí me empecé a dar cuenta. Bien. Ahí me empecé a dar cuenta de qué grande que es el estudio, que el estudio no tiene límite, que el estudio en nuestra profesión no tiene un marco como puede ser, tiro un bochazo, ¿no? La enfermería. Vos en enfermería estudiás ciertas cosas y periódicamente hay algunas actualizaciones, pero el marco de enfermería es relativamente limitado. De ahí podés estudiar otras capacitaciones paralelas para reforzar lo que es enfermería. Acá en masoterapia no, no tenés límite. ¿Por qué? Porque incorporar técnicas complementarias como puede ser la digitopresión, reflexología y demás, a mí ni siquiera un mapa de los meridianos me dieron.
A mí me dieron el dibujo de la patita y el dibujo de la mano. Y con eso aprendí reflexología. Entonces, yo creo que muchos, como en mi caso, han aprendido a los ponchazos de esa manera. Después está en cada uno ponerse su límite. Y esta mujer no tiene límites, por ejemplo. No. Mientras yo tenga un poco de cordura, solo un poco de cordura, me funcione el cerebro, yo sigo investigando. Y con esto de la tecnología a mí me avanza un montón, porque en algunos casos me gusta ver videos, pero en la gran mayoría me gusta leer. Todo lo contrario. Me gusta leer para poder entender, y por ahí necesito el video que me lo explique un poco mejor, que me lo baje un poquito a tierra, pero me gusta leer, me gusta el vocabulario técnico, me A mí me gusta ir gusta, al cine, a ella le gusta leer el libro. más o menos. Este, pero digamos que como seres humanos somos perfectos. Somos perfectos, nada nos sobra, nada nos falta. Cuando algo sobra, algo falta, cuando duele, nos enfermamos. El sistema de alarma del cerebro, para los que hicieron el primer entrenamiento, tenemos un sistema sensorial que es en el que el cerebro se apoya para recibir toda la información de cómo están sentados, que son los mecanorreceptores y los propioceptivos. Todo el sistema sensorial, apoyo de oídos, ojo, gusto, tacto, olfato. Todo eso va a construir una historia, un evento, para que el cerebro, yo siempre decía, por ejemplo, en cuestiones olfativas. Nosotros tenemos desde que nacemos una construcción del lenguaje, de lo que está bien y está mal, que todo eso está impuesto por nuestros padres en la primera infancia, ¿no es cierto? El grupo familiar. Y depende, lo que ocurra en esa casa, depende, va a ser bueno o va a ser malo. Entonces, en la mayoría de las casas, el olor de caca es malo, pero es olor. Nosotros le ponemos la connotación de si es bueno o si es malo. Puede que, como le pasaba, por ejemplo, a la que fue mi suegra, ella estaba en un tratamiento por una anemia que tenía y mucho hierro. Le daban mucho hierro como tratamiento. Pusieron una fábrica de galletitas en la esquina de la casa y ella el olor al chocolate la descomponía. Es el día de hoy, que ella no hace más el tratamiento, que huele chocolate y se descompone. ¡Pero es chocolate! ¡Es lo más rico del mundo para mí! Para vos. Todo tiene que ver en el contexto en el que ese cerebro se fue formando. Puede ser que algunas veces vean algo que anteriormente les causó mucho dolor y cada vez que lo ven, ¡ay! Les duele la panza, ¡ay! Viene la descarga de cortisol porque se ponen en alerta, qué sé yo, pero ese evento no está ocurriendo hoy. Sin embargo, lo que nosotros llamamos la memoria emotiva generalmente. Pero digo, el sistema neurológico, el sistema emocional y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo está todo absolutamente regulado y es perfecto. Entonces, desde la masoterapia, ¿qué podemos hacer? Nos dedicamos a relajar los músculos, con las maniobras, con lo que aprendimos y demás. ¿Qué más podemos hacer si estamos en la parte terapéutica? Si nos gusta ayudar y ver a las personas bien. Si, como digo yo, hasta es un acto egoísta. Me quiero sentir bien, entonces yo genero bienestar para que me digan, ay, qué buena que sos. Entonces yo ahí me siento re bien. Digo, esto tiene que ver un poco con epigenética también, tiene que ver eh, con la psiconeuroinmunología. Hay muchas cosas para empezar a bucear, cosas que antes no sonaban en nuestros oídos, porque desde la masoterapia no tenemos nada que ver. Sin embargo, sí tenemos que ver. Esto de la empatía que generamos, el vínculo empático, no digo somos amigos, ni nos enamoramos, ni queremos a la persona. No, no, no. Somos empáticos, tratamos de acompañar en todo ese proceso lo bien que nos hace a nosotros también. Muchas veces he contado que cuando he tenido mis peores crisis de dolor, yo ya era masajista,
Y yo me iba a atender igual. Y él me decía, ¿vas a atender hoy? Sí, necesito atender. Porque en cuanto yo cruzaba el umbral del gabinete, me empezaba a sentir mejor. Era una cosa muy loca en ese momento, no lo podía entender, pero esto de generar serotonina y oxitocina en el cuerpo de una persona a través de la manipulación, también me generaba a mí esa sensación. Por eso yo me sentía bien, porque recuerden que la oxitocina disuelve el cortisol. Si uno está muy estresado, el cortisol está elevado, hay inflamaciones y duele. Una de las formas de disolver ese cortisol es con la oxitocina. A mí me generaba ese placer generar bienestar. Placer bien entendido, ¿eh? Entonces, cuando te dicen, haz lo que te guste, haz lo que más te gusta, así te empezás a recuperar. Vos decís, ¿qué me está diciendo? Que yo no doy más, no quiero ni abrir el ojo. ¿Qué voy a encontrar que me guste? El No me doctor, da el el cuerpo. doctor Yerba te decía, ¿te sentís bien? Aprovechá a hacer Sí, mucho de lo que puedas hoy que te sentís bien. sí, 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 porque el dolor va a estar igual. Y realmente le tomé el consejo de tal manera que nos íbamos a eventos deportivos y yo sabía que atendías en un evento de 2000 personas, a lo mejor te tocaba atender a 100 en un fin de semana, que después iba a estar destrozada el dolor. Pero la energía, la adrenalina, todas las hormonas que se ponen a tope en esa fiesta del deporte y viajar y conocer otros lugares, interactuar con la gente y abrazo de acá y abrazo de allá, a mí me tenía bien, a lo mejor, no sé, 3, 4 días después del evento. Después me caía en picada, obviamente, porque bajaban los niveles hormonales y volví a mi crisis. Pero ¿quién me quita lo que yo viví? Yo hoy veo videos y fotos y todavía me viene la emoción. Empezó a reconocer algo que compensó eso, que son las termas. Mm. Entonces, después de un evento deportivo, la recuperación o parte de la recuperación a través de aguas termales. A ver, en el agua yo lo aprendí a la fuerza, estuve en rehabilitación con kinesiología más de 2 años para volver a caminar. Eh, el agua te sostiene. El agua, la presión que ejerce en el cuerpo, es un volumen de agua, nosotros metemos un elemento adentro, entonces hay presión desde el agua, genera el drenaje linfático más natural que conocí. Y la sensación agradable del agua calentita, el poder flotar, no sentir el cuerpo, lo pesado, lo adolorido, la relajación que produce. Y si a eso le agregamos los minerales que tienen en las termas, es el combo perfecto para una recuperación psicofísica. Volvemos un poquito al tema de hoy. Ujú, Samuel nos preguntaba hoy sobre los distintos punzones que tenemos. Acá tenemos un punzón que es para aurículo. ¿Por qué para aurículo? Porque encontrar los puntos específicos en la oreja, en el pabellón y demás, son chiquititos, son ujú. puntos muy pequeños, entonces se usa el punzón. Luego que se pone la semilla de bacaria o El el balín, balín, ujú, un imancito, un el balín. imán, se puede Ujú, presionar ujú. directamente o activarlo con el em, Electroestimulador. electroestimulador. ¿M? El electroestimulador hoy por hoy se está usando mucho en recuperación deportiva, también con la Ujú. aguja. Se pone la aguja y se le da pequeñas estimulaciones con el estimulador electrónico, que se usa normalmente para reflexología. Y por último, un punzón fijo, simplemente para descansar la mano, los que nos duelen los dedos ya Ujú, de claro. hacer la presión, podemos hacerla con un punzón. No sé qué dice. Este, Bien, diferencias, obviamente ninguna. Lo que son complementarios, el lápiz acupuntor, sí. ajá, Eh, diferencias ninguna. Lo que es la digitopresión con la reflexología es exactamente lo mismo. Hay que
ver, estudiar Ujú. cuáles son los canales energéticos, ¿correcto? Y cuáles son los puntos específicos o subos para poder trabajar. Trabajamos también los subos con MOXAS, por ejemplo. Sí, ¿Mm? sí, mucho. Entonces, bueno, tener los mapas, vamos a trabajar todo. No, no, no vamos a trabajar todo. No, solo tener el Es resumen. como la cadena facial, no la vamos a conocer toda. No hace falta. Si nosotros tenemos una idea de lo que vamos a trabajar o de lo que necesita el paciente trabajar, vamos a nuestro machete, a nuestro plano de Ujú. estudio. Obviamente, hay que estudiar, pero no podemos ya retener todo, es demasiado. Hay que dedicarse específicamente a la actividad. Y nosotros decimos, hoy por hoy, teniendo la tecnología, teniendo los manuales, teniendo los machetes de estudio, Tal cual. podemos armar el protocolo para la siguiente sesión y sabemos cómo trabajar en aurículo, en reflexología en manos, en pie, en rostro y demás. Para el que no le gusta la parte reflexológica, también es muy interesante y deberían tenerlo todos los que se dedican a masoterapia, son los puntos gatillo. Cada punto gatillo, o sea, cada músculo tiene uno o varios puntos gatillo, y cada punto gatillo puede tener uno o varios mapas del dolor referido, mapas del dolor reflejo. Eso sí, yo creo que todos vivimos de este lado del planeta, crean o no crean, hayan estudiado, como sea, sí lo tienen que tener, porque es un punto de partida. La persona viene y siempre ponemos el mismo caso porque es lo más común, Es lo que dice Samuel, es y saber cuáles son los sí, puntos y gatillo. sí. Por ejemplo, para el que no sabe lo de puntos gatillo, las personas vienen con dolor en la base, en la parte occipital, ¿sí? En la base del cráneo. Nosotros sabemos, nos venimos, si de este lado, nos venimos entre escápulas, a esta altura del trapecio, ahí está el punto gatillo. Y cuando la persona viene, sí, acá te duele, y entonces vos tocas, palpás, encontrás. ¡Oh! Uy, ahí también. No, ese es tu origen del dolor. Desde ahí, a veces el mapa reflexológico viene hasta el rostro. Viene todo por acá, por acá, por acá, llega hasta el ojo. Pero el punto de gatillo es el que les acabo de mostrar. Por eso no es solamente en la espalda, puntos gatillos en todo el cuerpo, brazos, espalda, pectorales, todo. Las piernas, las piernas. Eh, por eso tenemos que tener una amplitud de conocimiento, de herramientas, como decimos siempre, a disposición. No nos acordamos de todo, pero si tenemos una vaga noción, sabemos dónde ir a buscar para ver qué podemos trabajar que sea efectivo. Muchas veces dicen que para desactivar un punto de gatillo hay que presionar, presionar, presionar para que se desactive. Lo que en realidad ocurre, provocamos cierta analgesia, cierta Anestesia, anestesia, iba a decir yo. que es ni más ni menos que interrumpimos la comunicación entre ese sector del cuerpo con el cerebro. Y la interrumpimos porque agotamos la comunicación nerviosa. Se agota. ¿Se acuerdan que en el primer entrenamiento yo les daba el ejemplo de cómo se transmite de neurona a neurona un mensaje hasta que llega a la columna, sigue a la parte radicular y sube al cerebro como si fuera un gran ascensor? Cuando uno estimula, 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 llega un momento que ya está, alcanzó su máxima capacidad para transmitir y deja de transmitir solo un momento. En ese momento es cuando nosotros trabajamos. Por ejemplo, duele el antebrazo o la mano, y nosotros sabemos que los nervios que van, el cubital, el radial y el medial, salen de cervicales. Se juntan por aquí adelante y de ahí se distribuyen pectoral y brazo. Si yo aprieto acá, la gente llora. Cualquiera, aunque no le duela, porque es una parte muy sensitiva, muy Justo en la sensible. articulación está el plexo.
Entonces, si yo anestesio desde el plexo, el brazo va a quedar con cierta parestesia, como que no lo va a poder mover, pero como está en camilla, no hace falta que lo mueva. Ahí me va a permitir trabajar la zona dolorosa. Yo no voy a agregar más dolor del que ya tiene. Si me duele acá, no le voy a apretar el dedo ahí. No, es inhumano. Sí voy a tratar de anestesiar para trabajar. O en todo caso, y en su defecto, bien, si duele el músculo, trabajo el tendón. Si duele el tendón, trabajo el músculo. Lo mismo con los punzones. Exactamente, exactamente. Em, Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Voy a leer el resto de lo que me fue mandando Samuel porque hubo cosas que no llegué a leer. Eh, Después consulto, no sé qué decía. Me perdí en los medianos, eso fue lo de hoy. Bajamos, bajamos, bajamos. Yo creo primordial, sí. Ahí tenemos, ahí me mandó un Claro, electroestimullador, sí, el bien. lápiz. Hoy por hoy, las contracturas, dolencias, patologías están relacionadas con las emociones y ya hay médicos que reconocen que es así. Eso es Claro. lo que habló al principio Graciela. Eso es lo que estábamos hablando, el cambio de paradigma en la medicina, ¿no? Y que está buenísimo. Y está buenísimo. Kinesiología holística, Ujú. un avance espectacular con los kinesiólogos que son bastante metidos en lo que es la paratología. Chau, Cintia. Nos vemos, querida. Han abierto su mente o están abriendo su mente para meterse más en ver al cuerpo, al organismo como un todo y aceptar las terapias complementarias. Hay un nexo hoy por hoy ya entre kinesiólogos y masoterapeutas. Hay un reconocimiento de trabajo interdisciplinario. A muchos les cuesta. Y a los colegios que son muy estructurados también, como si le fuéramos a robar un cliente. O se están dando cuenta que nosotros mantenemos nuestra incumbencia, que nosotros no hacemos intrusismo, que respetamos al profesional que tiene más estudio que nosotros en años de carrera. Por ahí nosotros tenemos más años De venir estudiando. de venir estudiando pequeñas cosas, pero que en sí todo es en beneficio del paciente, lo que hace uno y lo que hace el otro. Cuando me permitieron hacer el curso de kinesiología holística, sin ser kinesióloga, me permitieron ingresar, eh, enseñaban biodecodificación en determinadas partes del cuerpo, de la columna, articulaciones, en determinadas dolencias. Y entonces te pones en la vereda a mirar que un kinesiólogo vea la biodecodificación como parte de un tratamiento para entender lo que ocurre y que la persona pueda revertir desde lo emocional sus dolencias. Un Me pareció, avance impresionante. sí, 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 realmente, realmente. Muy bien. Vamos terminando por hoy. La vez pasada nos quedamos como casi 2 horas, ¿no? Sí, sí. Esto es una charla, es un conversatorio y se ha hecho casi un monólogo. Queremos la La participación, la interacción. interacción, dudas, preguntas, las experiencias de ustedes con respecto a sumar a la masoterapia lo que es la reflexología y la digitopresión o digitopuntura. Bien, para los que no estuvieron en el primer entrenamiento, porque hubo mucha gente que se sumó ahora, en el primer entrenamiento lo que compartimos fue sobre fisiología del dolor, sobre el dolor y las emociones, el dolor y los alimentos, ¿sí? Las emociones, alimentos, dolor, las vísceras. eh, Hablamos de todo eso. Ay, no me acuerdo qué otro tema más tocamos. Y mostramos protocolos de trabajo. De hecho, les compartí un libro sobre la doctora Candace Pert, que fue la que descubrió que las emociones son química en el cuerpo y cómo afectan a las células. Bueno, todo eso está en el primer entrenamiento. El segundo entrenamiento, que se van a abrir las clases, o sea, ya pueden participar, pero las clases las van a poder visualizar recién a partir del 2 de mayo, falta un mes más.
porque le quiero dar oportunidad a otras personas que se sumen, tiene que ver con la fascia, tiene que ver con sistema linfático, con drenaje linfático, muchas consideraciones que hay que tener en cuenta que a la hora de recibir un curso a distancia, generalmente esas consideraciones se pierden o no llegan o no se les explica. Yo tomé clases de drenaje linfático hace mucho tiempo en un instituto que se dedicaba más a la salud, Gracias, Lorena. de la mano de una kinesióloga, y nunca me enseñó lo que aprendí en estos últimos años. Entonces me parece responsable de mi parte compartirlo con los demás. Hay gente que ya lo sabe y hay gente que se va a enterar después. Refrescar la memoria nunca está de más. Hay cuestiones. Nosotros, por ejemplo, ya estamos de vuelta. ¿A qué llamamos estar de vuelta? Nosotros prácticamente no hacemos masaje hoy por hoy. Lo que atendemos son pacientes complejos, pacientes con Tourette, con cáncer, con fibromialgia, con TDAH, con Parkinson, o sea, pacientes complejos. ¿Me estás hablando Sí, algo constelar con caballo, estás silenciada. Abrí el micrófono. o está hablando con otra persona? Bueno, cuestiones que nosotros ya no estamos atendiendo a público en general. Se lo derivamos ¿a quién? A nuestros colegas, exalumnos o a nuestra hija que también es masajista y vive acá cerca. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Transmitir nuestras experiencias, estos años de trabajo. No queremos guardarnos nada, queremos tratar de pasarle toda la información, todos los conocimientos que fuimos adquiriendo y que hoy por hoy los tenemos en nuestra caja de los recuerdos. Tratar de pasárselos, abrir esa caja de los recuerdos, liberar el egoísmo del profesional, del colega y dárselos. Por eso estas charlas nos gustan a nosotros que sean más un ida y vuelta. No se ha dado hoy prácticamente, No. muy poquito, pero nos gusta que sea no un monólogo, no un monólogo. Por eso le ponemos charla. A veces charla, la definición es hablar pavadas, hablar cosas sin sentido. Acá no, acá es un conversatorio en realidad. Tratamos de darle sentido a todo lo que hemos vivido y que estamos viviendo. Así que bueno, hoy por hoy creo que ya estamos completo. Sí. Eh, el que necesite el curso de puntos gatillo, obviamente por haber participado hoy le vamos a hacer un arancel especial. Traten de conectarse en privado y tenemos el curso hecho. El que quiera capacitarse más con digitopuntura, también tenemos el curso virtual. El que quiera interiorizarse se comunica en privado y sobre el curso, no es un taller, es un Es curso un curso. bastante Ujú. complejo. Sí, sí. También lo tenemos a disposición a un arancel Y el de especial. aurículo. Y el de aurículo también. Sí, Ese también es curso. sí, sí. Vamos a seguir dando todas las semanas estas charlas gratuitas y está el entrenamiento gratuito que comienza en mayo. Así Sí. que bueno. Bien. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por el intercambio que hemos tenido con algunos de los colegas y se Sí. tienen que retirar, me dicen. Perfecto. Gente, el video igual lo voy a Gracias, dejar colgado en el grupo entre hoy y mañana. Chau, chau, Nancy. gracias, Chau, gracias. chicas. Chau, Chao, chao. chicos. Nos vemos muy pronto. Chao, saludos para todos, gracias. Chau, Chao, Javier. Javi.